Buenas tardes, le damos la bienvenida a Gabriel Lucchiari, que le va a dar la presentación Análisis de grasas lubricantes, un caso de estudio. Gabriel es director técnico en Laboratorio Dr. Landos, consultor senior e instructor Noria. Amplia experiencia en la industria de lubricantes y especialidades de petróleo, en formulación de productos lubricantes, capacitación técnica en lubricación y sus aplicaciones. Cuenta con 23 años de actividad en importante empresa petrolera internacional con sede en Italia, Eni. Se desempeñó como gerente industrial en planta de elaboración de lubricantes y tuvo a cargo toda la gestión operativa. Es auditor de calidad y ambiente ISO 9000, 14000, IRAM, licenciado en química por la UBA, miembro del Centro Argentino de Tribología y Comunidad WIRCHEC, certificación internacional ICML, MLT2, MLA3. Le damos la bienvenida a Gabriel y es un gusto tenerte nuevamente aquí en Urumán. Gracias, Gabriel. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Urumán, por esta invitación, por una vez más invitarnos. Bueno, como les decía, es un gusto saludarlos y si les parece podemos dar inicio a la presentación. Bueno, el tema que vamos a ver es análisis de grasas lubricantes y en particular vamos a intercalar un caso de estudio. El temario que vamos a ir recorriendo juntos es el que se está mostrando acá. Vamos a tratar de hacer una breve introducción para meternos en contexto y de esa manera poder ir avanzando en lo que es una grasa, cómo se puede analizar y de qué manera podemos entrar en un estudio cuando sucede una falla en un equipo. Lo primero que quiero compartir con ustedes es esta pregunta. ¿Qué es una grasa lubricante? ¿Es lo mismo que un aceite lubricante? Porque estamos muy acostumbrados a hablar de aceites lubricantes. Así que primero tenemos que entender por dónde empezamos. Un aceite lubricante es una base que generalmente es una base mineral, refinada, que proviene del petróleo. A esa base se le agregan aditivos y ese conjunto, base más aditivos, consigue ofrecer ciertas características, ciertas propiedades que permiten ser utilizado como lubricante. Pero también existen aceites especiales o lubricantes especiales. Esos aceites especiales tienen ciertas características que hacen que ese producto sea muy específico en su aplicación. Por ejemplo, llámese el caso de un aceite que puede ser utilizado para turbinas aeroderivadas, son turbinas de avión que se utilizan en tierra, llámese el caso de productos que se pueden utilizar para los aerogeneradores, las turbinas eólicas. Bueno, llámese por ejemplo el caso de los aceites food grade, que son las empresas alimenticias, los biodegradables, los ignífugos. Existe una serie de aceites lubricantes que son especializados y que generalmente utilizan o una base sintética, una base especial, o utilizan algunos aditivos muy particulares para lograr esas aplicaciones. La grasa es uno de estos lubricantes especiales. ¿Y qué es la grasa? Fíjense, hasta acá se parece mucho a lo que es un aceite lubricante, porque hay una base lubricante y hay aditivos que le van a conferir ciertas propiedades. Pero la principal diferencia y esa especialización que tienen las grasas es que contienen un componente particular que es el espesante. El espesante hace que la grasa deje de ser un aceite que es fluido. Un aceite, cuando uno lo deja escurrir, puede escurrir más rápido o más lento según la viscosidad. Un aceite viscoso escurre lento y un aceite poco viscoso escurre rápido, pero siempre escurre. En cambio, una grasa, su principal diferencia es que no va a escurrir, sino que queda firme en su lugar. Y ahí empieza a aparecer cuál es esa especialidad que tiene la grasa. Fíjense que la función de una grasa es permanecer en el punto de contacto, en el punto a lubricar. Entonces, las superficies en movimiento necesitan de que el lubricante quede en el lugar, venciendo la fuerza de la gravedad, venciendo la fuerza centrífuga y venciendo incluso la fuerza de las vibraciones. Esa es la gran ventaja que tienen las grasas frente a los aceites. De manera tal que si un equipo tiene que parar y arrancar, por ejemplo, en el momento de tener que arrancar, no tiene que esperar que el lubricante vuelva a llegar al punto de lubricación para decir este punto está lubricado. El punto de lubricación ya está lubricado desde el primer inicio que ese equipo empieza a funcionar. Las grasas tienen otras ventajas, pero también tienen muchas limitaciones. Por eso no todo es grasa, sino que hay parte que es aceite y parte que es grasa. Esas limitaciones, las principales limitaciones, tienen que ver, una, con la temperatura. Muy altas temperaturas
hace que las grasas tengan un límite en el cual dejan de funcionar el espesante y las grasas fluyen, que es lo que se llama como punto de goteo. También hay otra limitación que tiene que ver con los componentes que tienen un factor de velocidad muy alto, es decir, se mueven de una manera tan rápida que el aceite, la grasa, no llega a exudar el aceite necesario para lubricar. Entonces existe un límite hasta donde se puede aplicar una grasa. Un equipo que tiene un factor de velocidad muy alto posiblemente tenga que pasar a ser lubricado por lubricante e incluso, en casos extremos, con niebla de aceite. ¿Sí? Así que las grasas es uno de esos nichos de aplicación específicos para los cuales, bueno, se crearon y tienen una amplia aplicación. Bueno, las grasas es un lubricante más, así como los aceites lubricantes, las grasas lubricantes son un lubricante más. ¿Y qué esperamos de un lubricante? De un lubricante lo primero que vamos a esperar es que cumpla su función como tal, como el nombre lo dice. El nombre lubricante intenta cumplir lo siguiente, satisfacer las necesidades del componente y la maquinaria a lubricar. Yo necesito que ese componente, esa máquina funcione, y el lubricante es el que permite que ese funcionamiento se logre con confiabilidad, que la máquina no vaya a fallar gracias a la presencia del lubricante cumpliendo su función. Esas funciones van desde controlar la fricción, controlar el desgaste, controlar la temperatura, funcionar como sellos. Las grasas son muy buenas como sellos, mantener limpio el punto de contacto, evitar la corrosión. Bueno, hay varias características que son muy particulares y uno las puede conocer cuando analiza cuál es el contexto, cuál es el componente y cuál es la máquina, la exigencia de esa máquina. Pero bueno, la función del lubricante no solo es esta, existe otra función que es muy interesante poder aprovecharla. Y es que el lubricante puede funcionar como una herramienta de monitoreo del estado de condición del equipo. Es decir, que el lubricante, una vez que el equipo entra en servicio, una muestra de ese lubricante nos puede decir cómo está el equipo. De manera tal que si yo puedo saber cómo está el equipo, tengo más información para poder tomar una decisión, una mejor decisión basada en datos objetivos, en información valiosa. Esa información, básicamente, podemos dividirla en dos. Si conseguimos información de que el desgaste se inició, lo que estamos haciendo es conseguir información para poder planificar un mantenimiento predictivo, es decir, el desgaste o la falla empezó a funcionar, por lo tanto tengo que actuar en consecuencia. Pero también, y esto es un poquito más importante aún, las grasas o el análisis nos puede dar información de que se están empezando a dar las malas condiciones para que la falla empiece. Todavía no empezó la falla, pero las condiciones no son las adecuadas para que ese equipo trabaje sin falla. Esto es lo que se denomina información para poder hacer un mantenimiento proactivo. Yo en este punto y con esta información puedo tomar decisiones y acciones en donde la máquina no inició su falla y yo puedo cambiar el rumbo y evitar de que se inicie la falla en ese equipo. Entonces fíjense lo valioso del lubricante. Primero su función como tal y luego como una herramienta de monitoreo o de información para poder tomar la mejor decisión de mantenimiento. Cuando hablamos de análisis de lubricantes y de grasas en particular, nos gusta hablar de lo siguiente, de este siguiente gráfico, que es el famoso SACODE-OXTRIP. Está dividido en SACODE-OXTRIP porque el SACODE es lo mínimo que nosotros consideramos que se le debe analizar a un lubricante para poder conseguir una información ordenada y que nos dé un panorama completo de cuál es el estado del lubricante y el estado de la máquina. Acuérdense que cuando el estado de la máquina es el que falla, mantenimiento predictivo, si lo que está empezando a fallar es el estado del lubricante, todavía tenemos la posibilidad de tomar una acción proactiva para evitar que la falla se inicie. Entonces, el SACODE, que tiene que ver con la salud del lubricante, cómo está el lubricante, con los contaminantes presentes, que es la principal variable que hace que un lubricante no pueda cumplir su función. Desgaste, justamente para tener información si la falla está presente, se inició. Oxidación, este es un campo particular que se analiza aparte y nos permite tener un panorama completo del estado de la vida útil que tiene esa grasa, cuánto le queda de vida útil, si en esa aplicación está siendo la aplicación adecuada o necesita una aplicación distinta. Y por último, la parte tribológica. La parte tribológica es poner a prueba esa grasa en situaciones extremas de lubricación
para ver si su composición y sus aditivos no solo están presentes, sino que están activos. Activos significa que van a cumplir esa función de reacción química, de evitar que se produzca un agarre entre dos superficies metálicas. Cuando hablamos de salud, estamos hablando del aspecto visual. El aspecto visual, la grasa tiene que ser algo homogéneo, tiene que ser algo untuoso, algo que si uno lo toca con la mano, que no lo tocaría con la mano, sino con un guante de látex, pero bueno, al tacto debería ser algo untuoso, sin partículas duras, sin grumos, y por sobre todo, sin separación de aceite. Es algo típico que uno suele encontrar, y esa separación de aceite también hay que tenerla en cuenta dentro de lo que es el aspecto visual. Otra característica importante de las grasas es la penetración, o lo que se conoce como consistencia en el EGI. Justamente esta característica es la que hace que un lubricante sea grasa. Si tiene consistencia que no escurre, eso es lo que lo hace que sea grasa, y eso se mide a través de la penetración o la consistencia en el EGI. El sangrado es lo que comentamos de separación de aceite. Fíjense que una grasa inicialmente era un aceite, un aditivo, pero el espesante se encargó de unificar todo eso en uno y hacer que sea un conjunto homogéneo. Eso durante el tiempo, ya sea por almacenamiento o por uso, puede llegar a empezar a perder esa capacidad de homogeneidad de la grasa y empezar a exudar el aceite, por eso es un parámetro importante. Otra característica que tiene que ver con la salud de la grasa es la presencia de los aditivos. Acuérdense que la grasa era un aceite, eran aditivos funcionales y después el espesante. Esos aditivos son los que queremos que estén presentes para verificar de que tiene su antioxidante, su antidesgaste, su extrema presión, bueno, el aditivo que esté previamente pensado que esa grasa tiene que contener. El punto de goteo, que nos va a decir a qué temperatura la grasa deja de ser consistente y pasa a ser fluida, como un aceite, que eso nos va a ayudar a entender cuán cerca estamos del límite de aplicabilidad de esa grasa en altas temperaturas. Corrosión al cobre y al acero, porque son características que todos los lubricantes tienen que tener, de proteger los metales que va a lubricar frente a la posible aparición de un contaminante como puede ser agua, como puede ser alguna niebla salina. Y lo último, el espectro infrarrojo. El espectro infrarrojo es un análisis muy básico, pero que nos da una primera aproximación a cuál es el estado de la oxidación. El estado de la oxidación tiene que ver con el deterioro de la base. El aceite base con el tiempo se oxida. No solo con el tiempo, con las temperaturas extremas y con ciertos condicionantes que funcionan como catalizadores para que se produzca la oxidación. Segundo parámetro importante, contaminantes. Cuando hablamos de contaminantes, nuevamente vamos a hacer elementos por espectrometría, pero en este caso vamos a mirar otros elementos. Vamos a mirar si hay silicio, si hay sodio, si hay aluminio. Bueno, hay otros elementos químicos que van a depender qué elemento químico voy a mirar, cuál es el contexto, cuál es el entorno, cuál es el probable contaminante que puede estar presente en este caso. Cuando hablamos de contaminantes también usamos otras técnicas, como puede ser microscopía, es decir, poder separar todas estas partículas, examinarlas en un microscopio con un aumento entre 60 y 100 por, y de esa manera poder caracterizar la partícula que estoy viendo, la forma, el color, el tamaño. La presencia de agua, esto se hace directamente por un ensayo de laboratorio que se llama Carl-Fisher, y también podemos aprovechar el espectro infrarrojo para poder detectar posibles contaminantes. Un contaminante muy común que aparece es que se mezclen dos grasas. Yo vengo utilizando una grasa y de repente, por alguna razón, alguien se equivoca y coloca una segunda grasa, y la mezcla de dos grasas no se crean que es factible o siempre es bienvenida. Muchas veces existen lo que se llama incompatibilidad entre dos grasas distintas. Entonces, una grasa que tiene una composición X con otra grasa con composición Y, cuando se mezclan no necesariamente van a compartir las mismas características. Muchas veces pierden juntas las características. Entonces, es importante detectar a tiempo esas posibles mezclas para que eso no se traduzca en que, por ejemplo, un punto de goteo baja, entonces la grasa se licúa y se separa, o los aditivos a extrema presión, como están diluidos a la mitad cada uno de los aditivos extrema presión no son suficientes para poder actuar químicamente. Entonces, bueno, todo eso se puede detectar con un análisis infrarrojo. Este caso particular voy a aprovechar para comentarlo. Fíjense, estamos hablando de un parque eólico. En este parque eólico hemos recibido una muestra de grasa en la cual, al hacer el análisis microscópico,
hemos detectado esta imagen que está acá, lleno de cristales verdes. Cuando tuvimos la oportunidad de analizar estos cristales verdes por otras herramientas, encontramos que se trataban cristales de cloruro de cobre. ¿Y de dónde viene el cloruro de cobre? Bueno, lo que se encontró como causa raíz de todo este problema es que este parque eólico que estaba frente a al mar, estaba enfrentado con una niebla salina. Esa niebla marina, que es una niebla salina de cloruro de sodio, llegaba a la zona de los rodamientos y en algunos casos la penetración de ese contaminante hasta el punto de lubricación era más rápido que lo que era el reengrase de esos mecanismos, de manera tal que ese cloruro de sodio lograba corroer la jaula del rodamiento y de esa manera generar estos cristales. Y estos cristales después se transformaron en el responsable de generar la abrasión entre los componentes a lubricar. Es decir, que este es un rodamiento que empezó a emitir señales de vibración en la torre de control, y cuando se hizo el análisis se pudo encontrar cuál fue la explicación. Cuando uno entiende la explicación y tiene toda esta información, es más fácil tomar una decisión. Si yo no tengo información, la decisión es muy vaga. Puedo decir, cambien el aceite, va a pasar de vuelta. Cambien el aceite, va a pasar de vuelta. Cambien la grasa, cambien el lubricante. En cambio, cuando uno tiene la información de cuál es el origen del problema y cómo sucedió, la decisión que uno va a tomar es mucho más precisa, más certera. Bueno, el tercer punto es el desgaste. Cuando hablamos de desgaste, estamos hablando de partículas metálicas, porque el lubricante justamente está presente para proteger esas partes metálicas o esos componentes metálicos que van a tener un movimiento relativo entre sí. ¿Sí? Entonces, uno de los parámetros que vamos a medir es el PQ-index, que son partículas ferromagnéticas grandes, es un ensayo de laboratorio rápido, y permite enseguida detectar si en una muestra de grasa tenemos qué densidad de partículas ferromagnéticas están presentes. Este es un ensayo muy genérico, pero enseguida nos dice estamos bien o estamos mal. Por eso tengan en cuenta esta flecha que está acá al costado, donde de alguna manera estamos dando a entender que hay ensayos que son más sencillos, pero que nos permiten llegar a un diagnóstico un poco tarde. Hay otros ensayos, en cambio, que nos permiten llegar al diagnóstico de una manera más temprana. No solo de una manera temprana, sino también de una manera más llena de información, con lo cual nos permite tomar acciones para otros equipos y para el mismo, acciones que son mucho más valiosas en garantizar de que ese tipo de problema no vuelva a producirse. Así que bueno, después del PQ-index tenemos lo que es espectrometría. Fíjense que en espectrometría no solo vamos a encontrar partículas metálicas, sino que vamos a saber cuáles son: hierro, cromo, níquel, cobre, estaño, plomo. No es lo mismo que yo encuentre hierro, cromo, níquel, que posiblemente es una aleación dura, a que yo encuentre cobre, estaño, plomo, que posiblemente tenga que ver con un buje, con una jaula, con distintos componentes que pueden estar presentes. La microscopía, algo parecido a lo que vimos en contaminantes, también nos permite caracterizar las partículas sólidas, el tamaño, la forma, la cantidad. Pero existe algo un poco mejor que la microscopía, que es el SEM-EDS. El SEM-EDS es un microscopio de barrido electrónico, que además tiene la posibilidad de determinar la composición química de cada una de las partículas. Fíjense en esta imagen, acá tenemos un montón de partículas de desgaste. En esta imagen es la imagen inicial donde uno empieza a investigar, y fíjense que una de las cosas que se pueden hacer es hacer un mapeo en colores de cada uno de los elementos químicos importantes. En este caso está seleccionado el cromo, el níquel, el molibdeno y el vanadio. Es decir, que con estas coloraciones uno ya puede entender que acá está cerca de una partícula con alto contenido en molibdeno, en las zonas rosas con alto contenido en níquel, y así sucesivamente, de manera tal de darse cuenta que hay que ir a buscar varias partículas, investigar cada una de ellas para ver cuál es su composición. Esta foto que está acá tiene una ampliación baja, estamos hablando solamente de 68 por, pero cuando pasamos a este tipo de imagen, estamos hablando ya de 1000 o 1500 por. Un equipo de esto puede llegar hasta 10.000 o 15.000 por, pero no es necesario para el caso de desgaste en maquinarias. Pero sí con 1000, 1500 podemos encontrar una partícula, es decir, ir directamente a cada una de las partículas y, midiéndole la composición, saber de qué aleación se está tratando. En este caso, el ejemplo nos indica una aleación AISI 304, lo cual, una vez que vamos a la práctica, con los manuales de los equipos y con la metalurgia
de cada uno de los equipos, sabemos cuál es el componente que está siendo dañado o que está sufriendo este problema. Y el último es lo que se llama análisis de causa raíz. Es no solo quedarse con esta información, sino esta información meterla en el contexto. Porque una vez que lo metemos en el contexto, todo se hace mucho más rico y empiezan a aparecer un montón de explicaciones que sí, esas sí son las que dan una solución a largo plazo. Cuando uno entiende la causa raíz de por qué se produjo, es cuando uno tiene la mayor parte de información como para que esto pueda funcionar de manera proactiva. Esto me sucedió en un equipo, pero en los demás equipos no me va a suceder, y en este mismo equipo, cuando lo vuelvo a poner en funcionamiento, este mismo problema no me va a volver a suceder. El otro capítulo es el capítulo de oxidación. En oxidación también nos aprovechamos del ensayo infrarrojo, que tiene la posibilidad de darnos un primer pantallazo de cuál es el grado de oxidación, pero existen otros ensayos mucho más específicos, como es el RPBOT, que es un ensayo de oxidación acelerada. Se agarra el lubricante y se lo somete a una oxidación exigente para ver qué pasa, a ver si se la aguanta o no se la aguanta. Y de esa manera uno puede estimar en la práctica si ese va a ser un producto que todavía va a aguantar mucho tiempo, menos tiempo, o si está para la altura de las exigencias de ese equipo. La voltametría Ruller, nosotros en los ensayos, acá hacemos algo a la inversa, es decir, acá lo que estamos analizando es la presencia de antioxidantes, porque las grasas resisten a la oxidación porque tienen un aditivo que es el antioxidante. Y lo primero que va a suceder cuando una grasa está en servicio es consumirse el antioxidante. La grasa no se altera, solamente se consume el antioxidante. Es decir, que si yo puedo medir el consumo de antioxidantes, puedo estimar en qué momento va a empezar a verse exigida la base de esa grasa. Y otro de los ensayos es la calorimetría de escaneo diferencial de DSC, que también nos da un análisis de resistencia a la oxidación de la grasa. Entre los tribológicos, ¿qué lo habíamos hecho en los tribológicos? Dijimos que lo que vamos a hacer es someter a las dos superficies metálicas en contacto entre sí y ver qué es lo que hace el lubricante entre medio. Imagínense o vean lo que es un contacto entre dos superficies metálicas. Lo que sucede es lo que se conoce como desgaste adhesivo. Dos superficies metálicas, las rugosidades se enfrentan entre sí, se genera una soldadura fría, esa soldadura fría, como el movimiento continúa, se arranca y en ese momento se produce un desprendimiento de material. ¿Qué significa eso? Partículas contaminantes, y significa que la superficie de los componentes mecánicos empiezan a desgastarse y la máquina empieza a fallar. ¿Qué pasa cuando tengo un lubricante en buenas condiciones? Cuando el lubricante está en buenas condiciones, todo esto se evita. Pero cuando el lubricante ya está en servicio, tengo que verificar que esas características continúan todavía en funcionamiento. Para ello se hacen estos dos tipos de ensayo. Lo que es el ensayo de simulación del desgaste, que es este que está acá. Uno enfrenta dos esferas entre sí a un movimiento relativo con el lubricante entre medio, y uno puede medir cuál es la intensidad del desgaste. Este desgaste que está acá es un desgaste aceptable. Si no fuera aceptable, esto veríamos acá surcos mucho más grandes, un desprendimiento de material, bueno, sería otra la imagen. Esta que está acá, en cambio, es un ensayo 4 bolas, pero para muy altas cargas. Es para situaciones de extrema presión. En este caso, las dos superficies, a pesar de esa alta carga, tienen que mantenerse sin soldarse entre sí. Acuérdense que si el lubricante no funciona, las dos superficies se sueldan entre sí. ¿Sí? Bueno, en definitiva, cuando hablamos de saco de Oxtree, estamos hablando de distintos ensayos, de ensayos muy sencillos a ensayos muy sofisticados. Lo primero que quiero que queden claro es que no necesariamente tenemos que ir al ensayo más completo, al análisis más completo, más lleno de ensayos, sino que hay que buscar el set de ensayos adecuado para la circunstancia. ¿Qué tipo de equipo es? ¿Cuán importante es el equipo? ¿Es crítico el equipo? ¿Estoy teniendo un problema? ¿No tengo un problema? Por eso existen en los laboratorios de análisis lo que se llama un paneo o distintas alternativas de análisis, desde análisis básicos a análisis mucho más completos. Fíjense, acá estamos hablando de un análisis proactivo, lo que es el nivel 3, análisis para entornos hostiles, análisis premium, que tenemos gran parte de información. Esto posiblemente se justifique cuando el equipo realmente es crítico.
Análisis clase mundial, que es el más completo. Selección de grasas, es el que tiene que ver en el momento de tomar la decisión inicial de cuál es la grasa que voy a utilizar. Es decir, que existen distintos paquetes según la necesidad del caso. Bueno, pasando esta introducción, vayamos al caso de estudio que queremos compartir. Este caso de estudio se trata de un motogenerador. Es un motogenerador, es este equipo que está acá, consiste en un motor y consiste en un generador. El generador es un equipo rotante, ¿no? Por lo tanto, acá tiene un eje que se apoya sobre dos rodamientos. Un rodamiento que está en cercano al motor, que es lo que se llama lado acople. Y otro rodamiento que está en el otro extremo, que es el que se llama lado opuesto. Entonces, tenemos un motogenerador que luego de un overhaul, es decir, de una reparación completa, esta reparación completa incluía el cambio de los rodamientos. A las pocas horas de servicio, 700 horas nomás, falla el rodamiento lado acople. Lado acople, acuérdense que es el que tenemos acá. Dejando fuera de servicio el equipo. No produjo accidentes, por suerte, no produjo un impacto ambiental, por suerte, que podría ser una de las posibilidades, pero sí produjo un impacto económico. Impacto económico principalmente asociado a la indisponibilidad del equipo. Es decir, cuando uno habla de impactos económicos hay muchos, desde la mano de obra, los repuestos, etc. Pero generalmente el no contar con el equipo para que pueda seguir cumpliendo la función suele ser el costo más alto o el impacto económico más alto que las empresas padecen. Es más, es ese uno de los criterios en los cuales uno se basa para decir si el equipo, cuán crítico es ese equipo para mi función o para cumplir su función dentro de la empresa. Así que bueno, nos encontramos con un rodamiento que quedó destruido, totalmente destruido. Así que, ¿por dónde empezamos? Y la otra pregunta es, ¿fue un problema de lubricación? ¿Que el rodamiento se agarró, se destruyó y quedó totalmente perdido? Acá a la izquierda tienen las imágenes del rodamiento. Fíjense cómo quedó el rodamiento, con deformación plástica, seco, ya la grasa se quemó toda por la alta temperatura. Fíjense cómo queda. Esto no está lavado, esto es la pieza tal cual como se saca del equipo. Así que bueno, con esto, con este material, tenemos que empezar a buscar la causa raíz. ¿Y por qué buscar la causa raíz? Porque no nos podemos dar el lujo que esto vuelva a pasar. Acuérdense que cuando hablábamos de acciones proactivas y acciones reactivas, las acciones proactivas son las que dan mayor fruto a largo plazo. Y las acciones proactivas también se aplican a los post-mortem. ¿De qué manera? Entendiendo cuál fue la causa raíz para que esto no vuelva a suceder. Lo que hicimos, como el elemento que falló fue un rodamiento, fue aplicar la norma ISO 15243, la norma ISO 15243 es una norma que se va actualizando periódicamente y que tiene en cuenta cuáles son las posibles fallas de un rodamiento. Dentro de esas fallas tenemos lo que es el 5.1, fatiga del rodamiento, de los materiales, 5.2, el desgaste, que acá está muy en relación con la lubricación, la 5.3 con corrosión, el 5.4 no lo mencioné, o no está mencionado, porque tiene que ver con desgastes eléctricos. Tiene que ver cuando la corriente eléctrica pasa entre medio del rodamiento y genera soldaduras o desgastes, desprendimiento de material por descargas eléctricas, que no era este caso, por eso no hacía falta mencionarlo. El 5.5 de formación plástica, que la ven acá, y el 5.6 tampoco se agregó, que tiene que ver con fracturas, porque en este caso no llegó a fracturarse, solamente hay un agarre, una deformación plástica, y bueno, y lo que están viendo ahí. Es decir, que estos son los posibles modos de falla, y estos son las posibles causas raíz. Cada una de estas causas raíz, fíjense que tiene distintas posibilidades de conexión con los modos de falla. Es decir, que el trabajo que vamos a hacer es ir barriendo cada uno de estas posibles causas raíz para buscar evidencia objetiva que nos diga, mira, esta causa raíz tiene poco peso, o esta causa raíz, tenemos acá la evidencia, para decir que el problema vino por este lado. ¿Sí? Así que bueno, si ven acá, uno de los primeros puntos es el diseño de lubricación. Es decir, no podemos decir que el lubricante no tuvo nada que ver. Así que empecemos a ver qué pasa con el lubricante. Y cuando analizamos el lubricante tenemos varias cosas. Por un lado, ver si el lubricante que se utilizó era el correcto. Es decir, la selección del lubricante estuvo bien.
La segunda, el lubricante estuvo aplicado en cantidad y fue relubricado en la frecuencia que corresponde. Y la tercera, si el lubricante en servicio todavía mantenía sus características como lubricante original. Así que bueno, nos ocupamos de eso. Por un lado nos ocupamos de verificar si las características del lubricante, si la selección del lubricante era la adecuada. ¿Qué significa un lubricante adecuado? Una consistencia adecuada, un jabón adecuado para que el punto de goteo permita que se mantenga como grasa y no sea un aceite que fluye y se escapa del lugar, que tiene que lubricar. Y otro tema importante es la viscosidad del aceite que compone la grasa. ¿Por qué es la viscosidad del aceite el primer componente que lubrica? La viscosidad tanto de un aceite lubricante como una grasa lubricante es la primera variable que se encarga de empezar a separar las dos superficies metálicas para que no se toquen entre sí y no exista un desgaste. Cuando eso está exigido, empiezan a funcionar otras componentes, como por ejemplo los aditivos extrema presión y antidesgaste. Así que por un lado hicimos un ejercicio sobre las características del lubricante, y por otro lado hicimos un ejercicio sobre la dosificación del lubricante. Cuando hicimos el análisis de la grasa en sí, vimos que la salud del lubricante estaba correcta. Los contaminantes en la grasa, no había ningún contaminante extraño, excepto algunos que provenían del desgaste, pero eran esperables porque tenían que ver con el momento de la falla. En desgaste encontramos mucho, pero bueno, en este caso no es una información valiosa, más que saber qué modo de desgaste es, pero era esperable que hubiera un desgaste porque partimos de una falla. Y la oxidación del lubricante estaba correcto, y las pruebas tribológicas, es decir, los ensayos en 4 bolas, tanto de desgaste como extrema presión, daban de que la grasa todavía mantenía esas características de protección. Así que estos análisis nos permitió descartar la grasa objetivamente, descartar la grasa como una de las posibles variables de este proceso, de esta falla. La otra que vimos es la aplicación. Es decir, la selección estuvo bien, la aplicación, ¿cómo estuvo? Tuvimos que revisar las graseras, no solo las graseras cómo estaban ajustadas, es decir, a qué frecuencia de engrase, sino que estuvieran funcionando bien, que no estuvieran tapadas, que no estuvieran pinchadas. Bueno, varias características que nos permiten verificar que la grasera todavía estaba activa. También verificamos qué cantidad de grasa y con qué frecuencia iba suministrando la grasa. Todo eso se pudo verificar y nos dio otro verde, con lo cual vamos descartando nuevos ítems. Empezaron a aparecer rojos cuando empezamos a mirar un poco más el equipo, y en particular, bueno, cuando miramos el equipo vimos alineación, tolerancias, distintos códigos de fallas que los equipos de monitoreo tenían en el equipo, que ninguno daban fallas importantes, la carga que estuvo trabajando, si eran las cargas esperadas o eran cargas sobrecargas, no había sobrecargas. Miramos el historial de vibración, porque es un equipo que antes del overhaul ya venía funcionando. Historial de armado, cómo fueron los registros de cada pieza durante el armado. Donde apareció algo relativamente importante fue en la desalineación. Cuando fuimos a buscar todos los registros que hablaba de la alineación entre el motor y el generador, empezamos a encontrar algunas no, empezamos a encontrar justamente que el equipo estaba desalineado. Pero seguimos buscando, no nos quedamos con la primera evidencia y decimos, bueno, listo, ya está, ya tengo algo de donde agarrarme. No, no es tengo algo de donde agarrarme, sino que tengo que hacer el barrido completo y después tomar mis conclusiones. Así que seguimos mirando, y lo otro que vimos fue el componente. Pero para mirar el componente no podemos mirar el componente del lado acople, porque el lado acople estaba destruido. Así que lo que hicimos fue mirar el lado opuesto. Y cuando vimos el lado opuesto, notamos que el lado opuesto tenía algunas marcas, que acá las pueden ver ampliadas, que nos decían exactamente que acá había un falso Brinell. Un falso Brinell es una deformación que sucede sobre la superficie, sobre la pista por donde circulan las bolillas, que sucede antes de colocar el rodamiento en funcionamiento. ¿Y por qué sucede? Principalmente sucede por un mal almacenamiento. Así que lo que hicimos con esta evidencia es ir a buscar de qué manera este equipo había estado almacenado. Así que fuimos al almacén a buscar si habían fuertes vibraciones. ¿Por qué? Porque están en zonas de alto tránsito, camiones, pueden pasar, ¿cómo se llama?
trenes, bueno, pueden haber trabajos de construcción en cercanías, también verificar temperaturas y humedad, ¿no? Esto tiene que ser un ambiente limpio, un ambiente relativamente seco, no puede ser totalmente húmedo para evitar corrosión, y tiene que ser una temperatura moderada. Y el rodamiento tienen formas de almacenamiento, ¿no? Se almacenan en forma horizontal y manteniendo el embalaje original. El hecho de mantener el embalaje original no solo nos da una idea de la procedencia, sino que en el envase suele haber mucha información que uno puede transmitir al fabricante para conseguir más sobre el historial de ese rodamiento, cuándo fue fabricado, de dónde viene, cómo se transportó hasta el lugar. Pero bueno, la conclusión es que se habían realizado trabajos de construcción en el almacén, trabajo durante un largo periodo. El proveedor verificó y encontró varios rodamientos que presentaban daños similares. Es decir que fíjense, se rompió el rodamiento lado acople, analizamos el rodamiento lado opuesto, y cuando vamos al almacén verificamos que otros rodamientos también tenían ese tipo de fallas. Y pudimos incluso dentro del almacén verificar de que las vibraciones, que es algo que se tiene que evitar durante el almacenamiento, estaban presentes. Bueno, llegando a las conclusiones finales del RCA, es decir, esto es un poco más complejo, pero lo vamos a hacer un poco más simple, llegamos a lo siguiente. Dentro de las causas raíz que queríamos hacer el análisis, vimos que algunas están muy débiles, como por ejemplo esta línea en verde muy clarito, otras que ya tenían un poquito más de duda, pero no conseguimos suficiente evidencia como para que nos dijera de que el llenado inicial del lubricante no había sido correcto, el intervalo de grasa también estaba bien, recién acá empezamos a encontrar problemas. Y el principal problema lo tenemos en la alineación. ¿Sí? Entonces, la alineación, en este caso puntual, fue el responsable de que se siguieran esta seguidilla de problemas. La desalineación genera una deformación plástica y una sobrecarga en el punto de contacto, una sobrecarga tal que el lubricante no logra evitar que se transforme en desgaste, porque el lubricante está preparado y está seleccionado para que pueda mantener separadas las superficies metálicas para una carga normal de ese equipo, no para una sobrecarga inesperada. Y esto es lo que llevó a la falla. Pero, fíjense, como importante, cuáles son los comentarios. No solo se encontró la explicación a lo sucedido, sino que se generó información valiosa para mejorar este proceso de overhaul para el futuro. Porque apareció la causa raíz, pero aparecieron otras causas secundarias que no hay que subestimarlas. También hay que tenerlas en cuenta porque hoy no fueron la causa, pero otro día podrían haberlo sido, o en este mismo caso, podría haber sido la causa de una falla que no iba a suceder a las 700 horas, iba a suceder a las 7000 horas, pero que de alguna manera no iba a dejar a ese rodamiento que llegara al 100% de su vida útil. ¿Sí? Gabriel. Sí. Decime. Anda concluyendo para ir cerrando la presentación. Qué genio. Qué genio. Bueno, el mensaje general que quiero compartir, primero, son dos. Por un lado, es que el lubricante tiene mucho para decir. Es decir, el lubricante no solo cumple su función, sino que es una pieza fundamental de la cual se puede exprimir información. Y cuando exprimimos esa información podemos tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Y el otro que quería decir es justamente las buenas prácticas en lubricación. Las buenas prácticas en lubricación es uno de los pilares fundamentales para lograr la confiabilidad. De esto explicó demasiado bien Gerardo Trujillo hace un rato, pero bueno, viene al caso también que no solo aprovechar el lubricante como una herramienta en el monitoreo del mismo, sino también pensar en la lubricación, no en el lubricante, en la lubricación, es el lubricante y el contexto general. Cuando hablamos de esto, no solo podemos contar con una forma organizada de cómo implementarlo, que tiene que ver justamente con el método ASEN, sino también en entender de que de todas las posibles causas de falla, existen muy pocas que son las que siempre se dan. Siempre se dan. Y déjenmelas leerlas. Una es control de contaminación, es la más importante. Verificar que un lubricante esté libre de contaminantes es la primera causa de falla. Contaminación con agua. Dos, el tercero, lubricante degradado, un lubricante que ya no tiene sus características originales. La cuarta y quinta tienen que ver con problemas mecánicos, desalineamiento y desbalanceo
como nos tocó el caso del ejemplo recién, y la última, altas temperaturas. Manejando estas 6 variables, que no son muchas, tenemos el 80% de control sobre la lubricación y, por ende, sobre la confiabilidad de los equipos. Así que, bueno, gracias. Y bueno, su consulta no molesta, estamos para ayudarlo. Ahora en sesiones podemos seguir ampliando el tema, pero no solo en sesiones. También quiero que quede claro que el Laboratorio Lantos tiene sus puertas abiertas a recibir consultas, desde la más sencilla, que puede ser simplemente una consulta, o hacer un solo ensayo, hasta lo más sofisticado. Y cuando digo lo más sofisticado, no tiene límites, porque o lo hacemos nosotros, o de alguna manera recomendamos de qué manera encarar el tema con otros especialistas. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Gabriel, y bueno, te vemos en sesiones con... Sí, por favor, voy para allá. Para responder preguntas. Muchas gracias y volvemos en 5 minutos con la última conferencia de este evento. Gracias. Dale, hasta luego.